a todos y a todas por estar participando en este espacio que ha sido convocado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Se nos dio a conocer anoche de que el caso de interceptaciones ilegales, persecución y hostigamiento al colectivo de abogados José Alvear Restrepo pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y queríamos aprovechar de hacer nuestra de hacer nuestra intervención y comunicarles a todos y a todas sobre la situación y lo que se espera que este caso signifique para Colombia y para la región, para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, magistrados y otras personas y colectivos que trabajan a favor del bien colectivo. Nos acompañan Reinaldo Villalba Vargas, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Viviana Kristisevich, directora del CEGIL, quienes harán unas breves intervenciones sobre la significancia del caso. Al inicio, Reinaldo Villalba nos hará una presentación breve de 6 minutos, en donde nos comentará un poco de la remisión del caso, el contenido y el impacto de este caso frente a la Corte Interamericana, lo que se espera será el impacto del caso ante la Corte Interamericana. Así que sin más, le doy el tiempo a Reinaldo para que nos comente. Muy buenas tardes a todas y todos los periodistas presentes. Un saludo fraterno a quienes me van a acompañar en el uso de la palabra, a CEGIL. Y hablando de CEGIL, aprovechando para darle los agradecimientos por el acompañamiento que nos ha hecho ante el sistema interamericano durante todos estos años. Esta rueda de prensa se ha convocado para anunciar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá del caso de persecución contra los miembros, abogadas y abogados y trabajadoras del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. El caso se conoce con el número 12380, llega al conocimiento de la Corte y tuvo su origen en el año 2001. CEGIL y CAJAR presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una serie sistemática generalizada de amenazas, agresiones, de labores ilegales de inteligencia estatal, detenciones arbitrarias, bueno, esto desde los años 90, esto para decir que es una persecución estatal de toda la vida, de toda la historia del trabajo del CAJAR y de existencia del CAJAR. Haré referencia a la persecución que se hizo a través del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la extinta agencia de inteligencia que dependía de Presidencia de la República, y toda la persecución que hizo contra organizaciones defensoras de derechos humanos, particularmente contra el CAJAR, y fundamentalmente entre los años 2003 y 2005, en los otros años también, pero aquí se concentró muchísimo esa persecución contra los integrantes del CAJAR y contra sus familias. Dentro de la serie de hechos que se dieron, pues son discursos repetidos del presidente de la República de entonces, Álvaro Uribe Vélez, contra el colectivo de abogados y contra algunos de sus integrantes. Labores ilegales de inteligencia que se desarrollaron como interceptación de comunicaciones, seguimientos, vigilancias, amenazas, desplazamientos que lograron de los abogados, exilios, sabotajes a nuestro trabajo jurídico en defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, ante el sistema interamericano, ante Naciones Unidas, montajes judiciales, campañas de desprestigio, atentados contra la vida, tortura psicológica y, bueno, y una serie de conductas criminales adicionales. Decía yo que el CAJAR toda la vida ha sufrido esta persecución, ha sido permanente durante toda su existencia, y es decir, antes del DAS y después del DAS. De hecho, actualmente hemos conocido, ustedes lo saben, señores periodistas, nuevos hechos de labores ilegales de inteligencia por la inteligencia militar,
y donde nuevamente el colectivo de abogadas y abogados José Alvear Restrepo es víctima de esas labores ilegales de inteligencia. Es decir, hay una permanencia en el tiempo con estas actividades. Parece que el Cajar es un blanco permanente. A eso se acompaña toda la impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de octubre del año anterior tomó la decisión de considerar responsable al Estado colombiano por la violación de derechos humanos hacia los miembros del colectivo de abogados y sus familias, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, a la honra, a la intimidad, a la libertad de expresión, al derecho a la asociación, a los derechos del niño, porque nuestros hijos, nuestras hijas fueron objeto de labores ilegales de inteligencia por el extinto DAS. El derecho a la circulación de residencia, a la protección del Cajar, y realizó algunas recomendaciones al Estado, como que impulsar las investigaciones, medidas de protección concertadas con los miembros del Cajar, prevenir nuevas actividades de inteligencia ilegales contra la organización y sus integrantes y medidas de reparación. El Estado no cumplió con estas recomendaciones y por eso la CIDH dice es la hora de llevar el caso ante la Corte Interamericana. ¿Qué esperamos nosotros en la Corte Interamericana? Pues es la primera vez que llega un caso a la Corte, un caso de Colombia sobre persecución estatal y pues a través de sus organismos de inteligencia contra una organización de derechos humanos. Lo que esperamos es que se devele ese uso criminal de las agencias de inteligencia para perseguir a personas defensoras de derechos humanos y que se pongan en evidencia las doctrinas que han estimulado esas prácticas y que se recomiende la proscripción de esas doctrinas que generan esa violación de derechos humanos, como por ejemplo la doctrina de seguridad nacional, donde se considera enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos. Queremos que logremos el reconocimiento de que la Corte le diga al Estado colombiano y le hable sobre el reconocimiento de la legalidad y la legitimidad de la labor de defensa de derechos humanos. Que la defensa de derechos humanos es un derecho, el derecho a defender los derechos humanos. Y que el Estado tiene la obligación de garantizar dicha labor y de velar por la seguridad de los defensores de derechos humanos. El caso de lo que más queremos también en la Corte y el impacto que queremos es que se evidencie la verdad, que se establezca esa responsabilidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa responsabilidad del Estado, y que ojalá se produzcan también y se hagan recomendaciones de reformas para la no repetición, que es lo más importante. Repito, llevamos 40 años. Se exhorte al Estado para adelantar investigaciones eficaces frente, perdón, no, la estoy buscando. Se exhorte al Estado para adelantar. ¿Me están escuchando? Señora, ¿podemos hablar? Sí, te escuchamos. Sí, claro. ¿Ya? Ya mientras a ver si aparece. Bueno, esto, para terminar, ya me quedan 30 segundos. Para terminar, se exhorta al Estado para adelantar investigaciones eficaces y que los máximos responsables respondan, porque hasta el momento está la impunidad frente a varios de los máximos responsables, pese a que hay algunas decenas de funcionarios del DAS sentenciados. Esperamos además que la sentencia de la Corte Interamericana impacte favorablemente en la protección de los defensores de derechos humanos y en la labor que realizan, en la seguridad de ellas, y que impacte no solamente frente a los defensores de derechos humanos en Colombia, sino que impacte ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Esperamos que la labor impacte no solo en Colombia, sino en América. Sí, esperamos que el hecho de que el caso llegue a la Corte y el fallo no solamente impacte en Colombia, en la protección de los defensores de derechos humanos, en la legitimidad de su labor, sino que
impacte en toda la región, porque la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el continente es bastante crítica. Con eso terminaría, no solamente para decir que también esperamos que el solo hecho que el caso se vaya a la Corte Interamericana sirva para que el Estado colombiano asuma un compromiso serio en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y entre ellos, por supuesto, líderes y lideresas sociales, todas las organizaciones de derechos humanos en Colombia y, por supuesto, particularmente el CAJAR, que es por el caso que llega este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Le paso la palabra a Viviana Kristisevich, directora ejecutiva del CEGIL. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí, a nombre del CEGIR, dirigirme a ustedes. Realmente el doctor Reinaldo Villalba ya ha hecho una descripción detallada del contenido y las aspiraciones que tiene el CAJAR frente al litigio del caso ante la Corte Interamericana. Yo voy a sumar algunos elementos de lo que significa el caso del CAJAR en el contexto latinoamericano y también en el impacto que podría llegar a tener para el país y para la región. De acuerdo a la Relatoría de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y numerosas investigaciones de fuentes no gubernamentales y académicas, América Latina es la región más violenta para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, para defender los derechos humanos. Contamos con un altísimo nivel de amenazas, homicidios, hechos de hostigamiento, criminalización, tortura, violación sexual a personas solamente por su valiente defensa de los derechos de otras personas, de las comunidades, y en general esos hechos van acompañados de altos niveles de impunidad, una impunidad que alimenta estos hechos de violencia. Colombia, en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial, no es la excepción, sino que es el país que lidera tristemente estos alarmantes niveles de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. En particular, destacamos los escalofriantes asesinatos a personas por la defensa de los derechos humanos, que desde fuentes locales, que ustedes conocen a cabalidad, dan cuenta de más de 150 líderes sociales y personas defensoras asesinadas solo en este año. Para que se den una idea, a nivel mundial en los últimos años hubo alrededor de unos 300 asesinatos de personas defensoras. Entonces, cuando Colombia tiene 100, 150 asesinatos de personas defensoras de manera anual, da cuenta de una proporción enorme de las personas asesinadas a nivel mundial y una proporción muy grande también de aquellas asesinadas en América Latina. En general, estos hechos de violencia son precedidos y acompañados de operaciones de inteligencia, de seguimientos, de allanamientos y de amenazas. Estos hechos también implican vulneraciones a los derechos constitucionales, tienen un efecto intimidatorio para la defensa de los derechos humanos, tienen consecuencias no solo para cada una de las personas defensoras, sino también para sus familias, para las comunidades con las que trabajan, para las personas a las que defienden. Y de esa manera afectan las amenazas, los hostigamientos, las vilificaciones, el acceso a la justicia, influyen en la calidad del Estado de Derecho al poner estos obstáculos adicionales a que se repare, a que se reconozca, a que se haga justicia en cada uno de los casos. Y es por eso que nosotros señalamos a estos hechos y a la impunidad como graves violaciones de derechos humanos, con un impacto para la democracia, para la libertad de expresión y para generar un entorno seguro para el ejercicio de los derechos. Y el caso del CAJAR es un caso muy ilustrativo de todos estos obstáculos recurrentes que tiene una organización que ha enfrentado a grandes factores de poder para garantizar los derechos de las víctimas y fortalecer la democracia colombiana. Ustedes conocen la larga trayectoria del CAJAR como organización, trabajando por los derechos de los pueblos indígenas, enfrentando
a los más altos niveles de responsabilidad estatal por masacres, torturas, violación sexual, a los factores de poder, empresas vinculadas a depredación, contaminación, desplazamiento. Ese trabajo fundamental que ha hecho el CAJAR, le ha generado hechos de vilificación, de amenazas, sus miembros han sido objetos de seguimiento, de tortura, de exilio a lo largo de muchas décadas, y la mayor parte de estos hechos se encuentran en la impunidad. Como decía antes, el hecho de que estos hechos se encuentren en la impunidad alimenta a su vez la recurrencia de los hechos violentos y de los daños tanto para los miembros y las miembros del CAJAR como para sus familias y para el Estado de Derecho. Y es por eso que nosotros consideramos que es muy acertado el paso que está dando la Comisión Interamericana de someter este caso ante la Corte Interamericana para tener la oportunidad de debatir ante este alto tribunal con las más altas autoridades del gobierno colombiano lo ocurrido, para esclarecer las vulneraciones de derechos de las que han sido objeto los miembros del CAJAR y sus familias, pero también para ponerle un punto final a algunas de estas situaciones, porque como lo han develado estas últimas revelaciones de la revista Semana acerca de el continuo espionaje militar al CAJAR, sumado a las amenazas que persisten frente a distintos miembros de la organización y la organización en su conjunto, es claro que no han cesado las acciones y las omisiones del Estado colombiano que vulneran seriamente los derechos de las personas defensores de derechos humanos. Y como decía anteriormente, sin esos cambios de prácticas y políticas de seguridad, de prácticas y políticas de investigación, de protección, sin cambiar el tono del debate público para reconocer el importante aporte que hace el CAJAR a la democracia colombiana y a la protección de los derechos humanos, Colombia no va a poder dar un paso adelante con estos temas, no va a poder garantizar que todas las personas puedan levantar su voz y ejercer los derechos libremente. Muchas gracias, Viviana. Ahora pasamos a la ronda de preguntas de periodistas y también para eso están disponibles los colegas Yomari y Rafael del CAJAR. Pueden enviar sus preguntas por el chat o también subir la manito y les podemos dar el micrófono. No veo que haya ninguna manitos levantadas y de momento no he visto ninguna pregunta que entre por el chat. Si no hay ninguna pregunta... Qué pena, yo quiero hacer una pregunta. Okay. Adelante. Ok, Snyder Negrete. Yo hablo con mi jefe para... Snyder Negrete de Confidencial Colombia, quiero saber cuándo se realizaría cuándo se realizaría esta acción que va a realizar pues el CAJAR frente a la CIDH y también como cuál sería el alcance, la petición en específico que harían sobre este caso. Gracias. Es que entré un poco tarde, entonces me perdonan si lo dijeron al principio, pero de pronto me lo perdí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Vamos a hacer una ronda de preguntas o contestamos la pregunta de Snyder?
Creo que también tenemos una segunda pregunta acá que, perdón, la conexión la tengo un poco mal acá. Por el chat hay personas que pidieron ya la palabra. Entonces, esta segunda pregunta, podemos hacer la ronda de preguntas. Está la pregunta de Snyder y también está esta otra pregunta de Juan David López, que es, ¿la Corte conocerá los casos denunciados hasta 2001 o hasta el presente? Y creo que esta es la única pregunta que ha llegado por el chat, así que mis disculpas si no ha entrado, si ha entrado algo más y no lo veo, porque no tengo una conexión muy ágil acá. Bueno, tal vez podría hacer una respuesta inicial y le pido por favor a mis colegas que me complementen. De nuevo, muy buenas tardes a todos y todas. Aclarar que este caso lo presentamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001. Tuvo un tránsito que fue inicialmente una decisión de admisibilidad en el año 2006 y el año pasado la Comisión emitió un primer informe provisional en el que se establece la responsabilidad del Estado y algunas recomendaciones a las que ya hicieron referencia previamente. En este momento, lo que hace la Corte es lo que hace la Comisión es someter el caso a la Corte Interamericana. Después de ello, tanto los representantes como el Estado tenemos la posibilidad de presentar, en nuestro caso, nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En el caso del Estado colombiano, las excepciones preliminares que considere por las cuales la Corte no debería conocer este caso. La pregunta de Juan David es, ¿qué hechos se conocerán? Este caso tiene un cúmulo de hechos desde la década de los 90 respecto de integrantes del colectivo de abogados. En la década de los 90, integrantes del colectivo de abogados fueron objeto de amenazas, hostigamientos, situaciones de exilio. Desde esa época y hasta hoy se han presentado situaciones de amenaza, persecución y labores de inteligencia ilegal por parte de diferentes órganos de inteligencia, tanto de la policía como del Ejército Nacional, como el que se conoció como la Operación Transmilenio a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Entonces se espera que la Corte pueda conocer en su conjunto estos hechos, en principio hasta el momento en que la Comisión emitió su informe de recomendaciones, es decir, el año pasado, pero también la Corte podría conocer de otros hechos que considere sobrevinientes y su reglamento así lo permite. Gracias, Yomari. Aquí tengo otra pregunta de una periodista de Caracol, me parece. ¿Cuál es el significado de que la Corte conozca los casos de interceptaciones ilegales al colectivo de abogados? Quizás lo podría contestar o vos, Yomari, o Rafa, que no ha tenido la palabra. Bueno, dale. ¿Quién va? Rafa. Gracias. La importancia de que la Corte Suprema conozca el tema de las llamadas cruzadas, pero también los seguimientos ilegales, perfilamientos y demás, es que, como ya se dijo al inicio, por primera vez llega a la Corte un caso colectivo que tiene como característica un seguimiento, una inteligencia de carácter ilegal permanente. Es decir, aquí hay una responsabilidad estatal, no de un solo gobierno en particular. Y de lo que se trata cuando se lleva un caso de estas características es hacer avanzar la jurisprudencia de la Corte y que no solo
las medidas que allí se decreten por parte de la Corte beneficien al colectivo de abogados y su familia, sino también a la colectividad, a la gran familia de defensores de derechos humanos, no solo y defensoras, no solo de Colombia, sino de las Américas. Entonces, para nosotros es muy significativo que este caso lo conozca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Barrios. ¿Hay alguna pregunta más? Juan David López pregunta, hay dos preguntas de hecho. Juan David López pregunta, ¿es necesario que la Corte admita el caso? ¿Lo puede rechazar? Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo se favorece la familia de defensores humanos del continente con esta acción de la Corte? Quizás para la primera, no sé si quisiera contestarla Viviana. Sí, la Corte Interamericana tiene la posibilidad de inadmitir los casos, eso es muy excepcional y por la naturaleza del caso, este caso va a ser admitido por la Corte Interamericana porque no tiene ningún tipo de obstáculo de forma para ser resuelto por la Corte. Los obstáculos de forma tienen que ver con si se agotaron los recursos internos, o sea, si se le dio una chance al Estado de resolver las cosas a nivel nacional, y este caso lleva casi 20 años de litigio, así que buena chance se le ha dado al Estado, si se trata de una violación de derechos humanos, que se trata de varias violaciones de derechos humanos respecto de personas en las que el Estado haya tenido algún nivel de responsabilidad, entonces con eso no va a haber problemas. Yo quería contestar la pregunta que tiene que ver con cómo este caso puede afectar al trabajo de derechos humanos. En Colombia, en particular, creo que algunas de las medidas que puede dar la Corte pueden implicar cambios en la manera en la que se realizan las actividades de inteligencia, cambios en la ley de inteligencia, cambios en las prácticas, responsabilizaciones penales para algunas de las personas que estuvieron o están vinculadas a acciones ilegales, y debería poder generar otro tipo de debate acerca de quiénes son las personas defensoras de derechos humanos y cuál es su contribución a la democracia colombiana. Y cuando el doctor Rafael Barrios hablaba acerca de cómo este caso podía generar consecuencias para toda la comunidad de derechos humanos de las Américas, creo que tocaba en un punto muy importante, porque las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes, pero también tienen reverberaciones en las discusiones que generan, en los procesos de debate que generan en distintos países de América Latina, como lo ha demostrado tanto frente a los temas de libertad de expresión, como de responsabilización de graves violaciones de derechos humanos, como los temas de discriminación. Pero yo quería recordar que personas defensoras de derechos humanos podemos ser todas. Por supuesto, los periodistas y cada persona que va a una manifestación porque tiene algo que protestar, ese es un defensor o una defensora de derechos humanos. Entonces, el caso tiene unas consecuencias para aquellos que hacemos de nuestra vida y nuestro cotidiano la defensa de derechos, pero tiene consecuencias para todas las personas que un día se levantan para reclamar, aquellos que salen a marchar, aquellos que deciden litigar en favor de la protección de los derechos de otras personas, y finalmente lo que genera esta mayor protección a la posibilidad de defender los derechos es un fortalecimiento profundo del sistema democrático. Muchas gracias, Viviana. Alex.
tal vez agregar un poco, ya Viviana nos brindó un panorama muy grande y amplio de lo que podría incidir esta decisión de la Corte en el continente. En el caso colombiano quisiéramos hacer énfasis en las labores ilegales de inteligencia que han desarrollado durante décadas órganos de seguridad. En ello pensamos que este caso puede servir, por un lado, para revisar el aspecto normativo, los vacíos que hemos encontrado, por ejemplo, en la ley de inteligencia y contrainteligencia. Segundo, en lo que tiene que ver con la falta de controles civiles al ejercicio de esta labor. Tercero, lo relacionado con la falta de justicia, de investigación adecuada de estos hechos, de seguimientos, interceptaciones, que hoy también nos permiten hablar de nuevas tecnologías y asimismo de nuevos controles. Y finalmente, hemos hablado, y así lo seguiremos haciendo ante la Corte, de la necesidad de garantías de no repetición que nos permitan hablar de reformas estructurales a la manera como operan ciertas estructuras en la fuerza pública. Por ejemplo, la doctrina militar que ve a las personas defensoras, a jueces, fiscales, víctimas como enemigo interno o como parte de una guerra jurídica. Igualmente, creemos que este caso nos debe servir para hablar de un ejército que sea un ejército para la paz, para los derechos humanos y que pueda ponerse en función de las garantías que se requieren para consolidar el acuerdo de paz en nuestro país. Muchas gracias, doctora Yamari. Perdón. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Si alguna otra persona tiene una pregunta, pueden quitarse el mudo, nada más digan su nombre y el medio con el que trabajan. Tal vez en el chat, en el chat de Caracol, de Lior Ortega. Sí, esta pregunta creo que ya la respondimos. Pero gracias. Si no hay ninguna otra duda o puntualización, podemos ir cerrando la rueda de prensa. Les agradecemos a todos y a todas por haber participado y les mantendremos informados e informadas de lo que se esté desarrollando en lo que el caso avanza frente a la Corte. Muchas gracias por haber participado.